escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Hugo Yepes, PhD, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, geólogo; el ingeniero Otón Ceballos, exgerente de la empresa metropolitana de agua potable; y el licenciado Cristian Rivera, catedrático, exdirector del COE Metropolitano. Les invitamos a hacer reflexiones respecto de cómo evitar los hechos que devienen en desastres como secuela de fenómenos naturales, como ha ocurrido el aluvión último y sus secuelas aquí en el sector de La Gasca, por la situación del agua que fluyera en las laderas del Pichincha y que demanda también un permanente mantenimiento, por un lado, y por otro también las alertas tempranas, que son tan fundamentales. Con estas consideraciones quiero darle la palabra al ingeniero Otón Ceballos, exgerente de la EMAP, que también vivió un aluvión anteriormente y que produjo daños en el sector de La Gasca. Se decía que se tomaron los correctivos, que había mantenimiento permanente en los colectores, pero sucede, aun cuando el impacto haya sido menor, se refleja en estos hechos que incluso causó la muerte de una persona, según la información oficial. Ingeniero Otón Ceballos, muy buen día. Muy buen día, licenciado Rivadeneira, un gusto. Hugo, estimado Cristian, un gusto compartir con ustedes. A ver, creo que hay que remontarnos un poco a las décadas anteriores, 5 o 6 décadas, cuando empezó a ocuparse las laderas y la parte de los desagües en la parte baja de la ciudad, cuando se construyó la infraestructura. Estos eventos pues vienen produciéndose por un siglo, como es conocido en nuestra ciudad, según varios reportes. Sin embargo, creo que es importante reflexionar que, a pesar de que resulte aparentemente contraintuitivo por los dos últimos eventos de la Quebrada del Tejado, evidentemente la ciudad ha mejorado en su infraestructura de protección, ha disminuido el riesgo en estos últimos por lo menos 20-25 años. Hago memoria de el proyecto Laderas del Pichincha, que se construyó entre el 95 y el 99, justamente más de 40 obras en las 33 quebradas de las laderas del Pichincha. Luego el programa de saneamiento ambiental, fases 1 y 2, que se construyó entre 2003 y 2014, que también pues mejoraron la protección hacia las quebradas del centro histórico y del sur de la ciudad. En estos últimos 20 años, la empresa de agua potable y saneamiento invirtió más de $100 millones en toda la renovación del sistema de colectores, que ya tenía muchas décadas de existencia. Colectores como el Hatunhuayco, el nuevo colector La Prensa, Galo Plaza, Nazaret, el Mirador Anglo French, el Jerusalén, en fin, muchos colectores que han aliviado la situación del drenaje. Y también, pues, algo importante, se ha controlado, aunque continúa cierta ocupación ilegal en las laderas, pero recordemos que en la década de los 90 era un crecimiento desbocado en las laderas. Entonces, todo esto hace pues que realmente se haya mejorado considerablemente la protección. Por eso no han habido más eventos, porque en realidad, si no hubieran esas obras de protección, pues desgraciadamente la frecuencia sería muchísimo mayor.
Igualmente, en el último periodo de gestión que usted señaló, en los 18 meses que estuvimos a cargo, pues hicimos varias mejoras. Evidentemente, en la propia quebrada del Tejado se amplió la estructura de ingreso al colector. En la quebrada Comunidad, que está justo al lado de la quebrada Tejado, se mejoró, se construyó la estructura de descarga. En la quebrada Caicedo también se rehabilitó un trasvase que estuvo taponado por muchos años y se mejoró la torre, se amplió la torre de captación. Igual en la quebrada Armero, en la quebrada Osorio. Entonces se dejaron iniciados y concluidos esas obras en todas estas quebradas. Entonces creo que eso es importante dejar anotado y podemos analizar luego las causas técnicas de por qué estos eventos fueron de diferente magnitud entre el 2022 y ahora el 2024. Bien, hablaremos de las causas técnicas más adelante. Ingeniero Goyepes, ¿cuál es su lectura de lo ocurrido últimamente? ¿Cuándo tenemos los debidos resguardos, las debidas obras de prevención que permitan enfrentar estos fenómenos naturales? Buen día. Está silenciado. Sí, por favor, el audio. Sí, perdón, sí, buenos días a todos, saludaba a los oyentes. Um, el, lo que tenemos ahora, ya lo ha mencionado Tom, es básicamente, por un lado, un crecimiento de la ciudad que fue muy rápido, dinámico y también desordenado hacia las laderas del Pichincha en la década de los 80, 90 sobre todo. Y por otro lado tenemos una serie de respuestas a la realidad geológica y topográfica que se tiene en el lado occidental de la ciudad, una serie de respuestas para establecer estas obras de mitigación, estas obras de contención. Recordemos que el riesgo tiene tres componentes, ¿no? Tenemos la amenaza que serían las lluvias y eso también hay que hablar. Las lluvias estamos en un proceso global en el cual hay una dinámica diferente de todo lo que es el fenómeno atmosférico, el fenómeno oceánico atmosférico, y las lluvias tienden a ser más frecuentes y tienden a ser más intensas. Se habla en las zonas donde hay agua de más agua y más frecuentemente más agua. Y por otro lado, tenemos también que esta exposición de la ciudad, que sería el segundo componente del riesgo, ha ido aumentando por no solo la ocupación de la ciudad, sino por las obras que la ciudad establece para tener una convivencia y tener una dinámica de vida, una fluidez en las comunicaciones del tráfico que modifica a la naturaleza previamente existente. Y el tercer componente del riesgo sería esta disminución de las vulnerabilidades a través de obras que tienen sus características para atender eventos extraordinarios o eventos que ocurren, que no son extraordinarios, se les llama extraordinarios en la ingeniería civil, pero en realidad son fenómenos ordinarios que tienen otros tiempos de repetición nada más en la naturaleza y que ahora se hacen más frecuentes. Entonces, lo que vemos aquí es efectivamente que hay esta inversión que ha hecho la ciudad desde los años 90, ¿no? Hay una inversión sistemática, un mantenimiento también que se hacen de las obras. Y por otro lado vemos a unas comunidades ocupando zonas a una ciudad en primer lugar ocupando las zonas de las quebradas. ¿Y por qué digo esto de manera específica en la zona del Tejado, ¿no? Porque la quebrada del Tejado, como el resto de la gran mayoría de las quebradas, han sido entubadas, embauladas, enterradas para que las calles, para que pasen sin problema de norte a sur en quebradas que vienen de este a oeste, de oeste a este, y que en este proceso de
control aparentemente de las quebradas, se deja un cierto nivel de riesgo y se hace unas modificaciones específicas. ¿Qué es lo que sucede en la quebrada del Tejado? En la quebrada del Tejado es que esa quebrada termina en un paso, en un túnel que pasa por debajo de de la Mariscal Sucre y que canaliza la salida del agua a una calle específica que luego lleva a la Gasca y que en parte, en muy poca parte, lleva al parque que se dejó como zona de protección porque ahí era el cauce anterior de la quebrada. Entonces ese túnel lo que hace es encauzar todo lo que sale de la dimensión de la obra, de obras que se dimensionaron con otras realidades, no solo del clima, sino que también se dimensionaron con otras realidades en el conocimiento de la ingeniería civil, en la filosofía que se tiene que se tenía en esa época. Es decir, estas obras de protección en las laderas del Pichincha, en primer lugar, fueron pensadas como para contener inundaciones y no aluviones, que es lo que estamos viendo en estos 2 últimos años y que también fue el caso del aluvión del año 71. Entonces, todo esto es algo que no es aislado y por otro lado, y el último aspecto es que también tenemos una comunidad que usa las quebradas como basureros, como zona de desechos, de disposición de desechos de construcción, como que tala los bosques, y que a su vez paralelamente exige que haya una limpieza permanente a toda esa basura que se va dejando. No, y que no hay ninguna colaboración o muy poca colaboración, diría yo, para que estas quebradas que deben estar siempre pensadas como los cauces naturales de los eventos ordinarios, frecuentes y no frecuentes, es decir, de los extraordinarios, que permanezcan de las mejores condiciones ante la realidad actual que se tiene de la ocupación de la ciudad y de la construcción de las obras que la ciudad ha exigido e impuesto y ya la tenemos como algo que no vamos a poder cambiar de manera fácil, ¿no? Bienvenido al licenciado Cristian Rivera, quien permanentemente está lo que se dice al pie del cañón, en este caso, una vez que sucediera para los rescates frente a lo sucedido en la Gasca. ¿Hubo alerta temprana? ¿Cuál debiera ser el proceder? Más allá, como nos han descrito el ingeniero Otón Ceballos y el ingeniero Hugo Yepes, la parte técnica de la previsión de estos frente a los fenómenos naturales. ¿Qué pasó ese día? ¿Hubo alerta? ¿Hay testimonios de la gente que desconocían todo esto? Buen día, Cristian. Cristian, buen día. Por favor, la lectura del problema que ha habido en la Gasca en los últimos días. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal si mantiene la imagen Cristian Rivera y le llamamos a la línea telefónica para mejorar la salida aquí en la revista de Opinión Democracia de un tema tan importante como sucediera en la Gasca en los últimos días? Hecho que se repite, quizás en una dimensión diferente por las obras que se han hecho, pero que determina que se siga con un trabajo permanente en este sentido para poder enfrentar estos fenómenos naturales, como en este caso las intensas lluvias y las inundaciones que determinó la bajada de lodo, especialmente en el sector de la Gasca. Cristian, adelante, por favor. Bueno, mientras retomamos con Cristian Rivera, vuelvo con el ingeniero Otón Ceballos.
¿cuáles son las causas técnicas y las acciones que deben adoptarse para que haya un mantenimiento permanente no solo de los colectores, sino frente a fenómenos naturales que pudieran generar desastres con incluso la pérdida de vidas humanas? Ingeniero Ceballos. Bueno, como ya mencionó Hugo, los impactos los efectos del fenómeno estructura en la quebrada concretamente. En el caso pues de este aluvión del último martes, vemos que en efecto fue de una magnitud de alrededor de 4 veces menor, por lo menos, de lo que sucedió el 2022. Es decir, el 2022 fue un evento de 4 veces. Pero eso no tiene que ver con ninguna intervención. Es un problema complejo en su complejidad, porque no solo cuenta la lluvia de los 3 días, las lluvias de 2022 y ahora fueron completamente diferentes. En por ciento más llovió antes que ahora. Entonces, eso hace una diferencia. Y la magnitud, piedras, etcétera, y que equivalen a 8 veces el volumen de la Avenida Occidental o Mariscal Sucre. Entonces, ahora pues la magnitud fue, como digo, ayuda a proteger. De hecho, por eso no se dan de forma más frecuente estos eventos. Y, por supuesto, también la limpieza de las estructuras. Diferencia. Como vemos, me preguntaba qué falta por hacer, qué falta por mejorar. Y en ese sentido, pues efectivamente todavía podemos hacer mucho y ahí pues Cristian Rivera también, que es un experto, puede señalar algunos otros elementos de lo que es la gestión del riesgo. En términos de la infraestructura, lo que falta es, primero, pues ya hemos visto, Hugo también lo mencionó, que hay necesidad de revisar el dimensionamiento de las estructuras. Nótese que ahora también por efecto del cambio climático se esperan eventos más frecuentes, más concentrados, de mayor magnitud. Por tanto, hay que revisar esas infraestructuras que tenemos en las laderas del Pichincha. Luego hay que ampliar los reservorios, hay que ampliar las obras de captación de los caudales que conducen las aguas hacia los colectores, hay que instalar diques dinámicos de cables de acero en la parte media y alta de la quebrada, en el cauce. Esto va a servir para mitigar el volumen del aluvión, del material que pueda bajar hacia la parte de las obras de captación. Hacen falta sistemas de alerta tempranos que no son simples de desarrollar, de implementar en este tipo de quebradas, porque son fenómenos torrenciales de muy corta duración. Es decir, desde que se inicia el aluvión en la parte alta de la quebrada, a 3.600, 3.700 metros,
hasta que baja a la ciudad, esto puede tomar alrededor de 5 minutos. Entonces hay que tener un sistema sumamente calibrado, la comunidad muy bien preparada, la toma de decisiones tiene que hacerse de manera pues inmediata, en menos de un minuto. Entonces son temas muy complejos para sonar sirenas y que las personas pues que están en el trayecto del aluvión puedan evacuar y así evitar lo más importante que es evitar pérdidas de vida humana. Vuelvo ahora con Cristian Rivera. Cristian, buen día. ¿Por qué no funcionó la alerta temprana? Porque esto es importante para al menos afrontar cuando se produce, decía el ingeniero Tom Ceballos, se produce en muy pocos minutos, con tiempo corto, pero con gran impacto. Buen día. Saludos cordiales, mi estimado Miguel, un cordial saludo al doctor Yepes, al ingeniero Ceballos y a toda la gran audiencia. Con las condiciones actuales que vive el mundo, sobre la erupción global, el tema de las lluvias extraordinarias, el crecimiento desordenado de la ciudad cerca de zonas de riesgo, hoy se utiliza una herramienta potente, una metodología potente que se llama la planificación basada en pronósticos, es decir, con la información técnico-científica que genera, por ejemplo, MAPS, el INAMI, se pueden tomar decisiones planificadas previamente, sobre todo sabiendo que en abril aguas 1000 llueve. El único evento natural que es súbito y que nadie puede predecir es un terremoto. Pero en el caso de las lluvias, se preveía que estos escenarios podrían darse. Entonces, parece o al parecer no se instalaron o no se activaron los sistemas de alerta temprana o no se socializaron con la comunidad. Entonces, durante muchos años, en la alcaldía, durante décadas, se ha generado una expectativa en la comunidad. Y esa expectativa ha generado una falsa sensación o percepción del riesgo y más bien ha aportado negativamente a esto que se conoce como la construcción social del riesgo. Es decir, el ser humano mismo genera los niveles de riesgo. Cuando digo el ser humano, hablo de la comunidad y de las autoridades. Y entonces dijeron que iban a poner videovigilancia en la quebrada del Tejado para saber cómo subía el caudal en caso de taponarse esa gran estructura que dijeron se iba a construir. Y no hay esa videovigilancia. De igual manera, no hay un sistema de alerta temprana multiamenaza que permita, por ejemplo, cerrar la circulación vehicular, suspender las actividades en esta zona. Nosotros hemos podido observar un video que es impactante, como el vecino de la calle de la Mariscal Sucre, debajo del puente, sale del puente y le impacta de frente el flujo de lodo, estando a 5 segundos de su casa. Yo digo, posiblemente si se habría utilizado una señalética, un sistema de alerta temprana, visual, sonoro, y el vecino no subía por la calle, porque sabían que se estaba acumulando agua. Para que se llene la quebrada del Tejado, no es que se llena súbitamente, eso da tiempo. En este sector y en otros más, como aparte de estas quebradas que se han anunciado en esta conversación, ya se debe empezar a usar señalética zona de aluviones, zona de flujos de lodo, porque hay un tema importante que a nosotros debería hacernos como ciudadanos reflexionar. Hace 47 años se produjo un gran aluvión, dicen los nativos de la comuna, ¿no es cierto? Hace 47 años cuando no había tecnología, cuando había otras condiciones de la ciudad. Después se da el gran flujo de lodo del 2022. Y ahora, a 2 años, con mayor tecnología, con más recursos, obviamente con algunos otros factores de vulnerabilidad, pero después de 2 años hay un nuevo flujo de lodo, con todo el montaje y aparataje que tiene la ciudad y el país. Eso nos hace reflexionar que cada vez el periodo de retorno podría ser más corto a lo mejor. Y este flujo de lodo tiene otras características, desde el informe que nos ha entregado la FIGEMPA, la Facultad de Geología, Minas y Petróleos, que se encuentra en la zona, porque inclusive se han hecho obras que
hicieron que el flujo de lodo se desvíe más al sur, afectando nuevos sectores, inclusive el campus de la Universidad Central del Ecuador. Es decir, tiene otras características. Diáfano, transparente, técnico, porque de por medio están vidas, están familias. Y entonces yo he mirado cómo muchas autoridades le echan la culpa o ponen como factor principal a la lluvia. Y otros inclusive a San Pedro. Esto genera vulnerabilidad. O a veces decimos, ya se sobrevoló la quebrada. Desde el helicóptero no se ven ciertos detalles que se ven cuando uno camina dentro de una quebrada. Dicen, no, si siempre sobrevuelan drones, no es así. Yo he recorrido muchas quebradas y hemos podido observar con los vecinos cómo obras de captación, disipadores de energía construidos hace más de medio siglo están destruidos y se convirtieron en escombros peligrosos que cuando se producen estos eventos naturales generan destrucción. Entonces creo que es importante esta reflexión, compartir estas ideas, pero también pienso que es importante incluir a la comunidad, a los que están ahí, pues, a los que viven ahí. En gestión de riesgos no hay recetas, en la reducción de riesgos no hay recetas. Pienso que es más importante, en lugar de imponer ciertas situaciones para reducir riesgos, es mejor construir con la comunidad. Los vecinos tienen un conocimiento ancestral de lo que ha pasado en esta zona y nos puede dar pistas para mejorar planes de prevención. Somos una ciudad, un país que solo responde. No está mal responder, pero si prevenimos o reducimos riesgos, nos va a ir mejor. Porque el reto es responder menos y prevenir más. Porque nosotros invertimos en prevención, seguramente estaremos ahorrando también en respuesta. Se instaló ahí cerca de la Quebrada del Tejado un puesto de mando unificado. No había espacio para tanto vehículo, técnicos, carpas. Yo digo, con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo que se ha hecho este gran despliegue para la respuesta, ¿por qué no se hace con el mismo entusiasmo, con el mismo empeño, tareas de prevención? Entonces, los flujos de lodo posiblemente se repitan. Conversaba esta mañana con un vecino de la quebrada de Yacupugro y dice, vea, don Cristian, acá en Yacupugro estamos preocupados, dice, porque ahorita todos están en modo Quebrada del Tejado, dicen, están preocupados de Rumipamba y de La Pulida, y acá en Yacupugro, tenemos grandes rocas en el canal de la quebrada. Claro, ¿dónde está Yacupugro? ¿Dónde está ubicado, Cristian? Es arriba del Pinar Alto. Ya hay un flujo de lodo, es zona de flujos de lodo esto, en las faldas del volcán Chincha. Entonces estas quebradas tienen un proceso de erosión, y entonces los vecinos me cuentan esto y les dije, ya pues a través de la administración zonal, alerten pues rápido, porque de por medio puede haber un evento adverso. Y otra cosa que miren, aprovechando la gran audiencia y sobre todo el honor de poder compartir con Hugo y con Newton esta conversación, miren cómo en la ciudad se generan nuevos escenarios de riesgo. El municipio construye una gran piscina de captación de flujos de lodo, planito, lindísima, en una de las quebradas. Y como no había llovido, ¿qué creen que hace la comunidad? Hace un lindo estadio en el interior de la piscina de captación, generando riesgos. Es porque no tienen una percepción adecuada del riesgo. Entonces, esto preocupa, que en algunas obras que ha hecho el municipio, ahora se utiliza como canchas deportivas, sin entender para qué sirve esto. Es decir, a lo mejor las autoridades están fallando también en el tema comunicacional, en cómo transmitimos los mensajes, la información oportuna y asertiva en estos momentos. Y claro, el contacto con la comunidad que decía Cristian, que es tan fundamental. Ingeniero Hugo Yepes, a ver, ¿cómo revisar estructuras frente a estas nuevas dimensiones? Se ha dicho, hay más tecnología, pero los problemas están latentes. Se habló del ordenamiento territorial, incluso la legalización de barrios. Hay sectores que están expuestos al riesgo. ¿Cómo prevenir? Efectivamente, prevenir, aunque cueste,
Y en todos los sectores. En salud, si se previene la salud, menos congestión en los hospitales. En el caso de los fenómenos naturales, ¿cómo prevenir? Y esto que citaba Cristian, ¿cómo es posible que se haga un lindo estadio en una zona que cualquier momento se va abajo? Sí, bueno, creo que el punto fundamental es entender las causas de lo que puede pasar o de lo que ya ha pasado, para que no volvamos cada vez a, como bien dice Cristian, a atender, sino que empecemos a cambiar la razón por la que se producen estos fenómenos que escapan ya al control que podemos ejercerlo sobre la naturaleza, que es muy pequeño, ¿no? A mí me gustaría, en el caso de la quebrada del Tejado, ¿qué es lo que sucedió en el 2022, ¿no? En el 2022 tenemos que tener en cuenta que esta es la quebrada que más pendiente tiene de todas las quebradas del Pichincho. Nace a los 3.800 metros su coronación, su cuenca donde llueve y luego se mete en la pequeña cauce de agua arriba, está a 4.000 metros al lado de Cruz Loma, de las antenas de Cruz Loma, y luego baja de manera lineal por 2.4 kilómetros y toma una velocidad muy alta, muy grande. Eso hace que cuando lo que sucedió en el 2022 y que aparentemente ahora también hay una causa relacionada con lo que pasó ahora, es que se produce en la parte muy alta un pequeño desprendimiento, deslizamiento en una condición muy saturada por todas las lluvias que están pasando, y eso se convierte como una bola de nieve que va bajando, toma velocidad, toma volumen, erosiona las paredes del cauce, y esto, en lugar ya de ser una inundación, se convierte en un flujo de lodo y escombro. ¿Qué pasa abajo en las piscinas de captación y en las obras de desfogue, etcétera? Están diseñados para agua y para agua lodo, pero no están diseñados para rocas de 3 metros, para árboles de 1 metro de diámetro, para muchas piedras. Y entonces, obviamente, se llena, y se llena rápido. Cristian también lo dice bien, se llena con tiempo, pero se llena rápido, y luego sobrepasa y se produce esto. En esta vez, el comandante del Cuerpo de Bomberos ha dicho que en base a sus sobrevuelos y vistas, ven también un par de deslizamientos en la parte alta que puede ser el disparador, no de una inundación, sino de un flujo de lodo y escombros que sobrepasa las obras. Entonces, si entendemos el mecanismo, entendemos las velocidades, podemos y debemos rediseñar las obras para que sean capaces de contener todo lo previamente a llegar a las obras de desfogue de agua y agua lodo, contener todos los grandes, todas estas rocas, todo lo que está pasando arriba, y que pueda funcionar como está prevista la obra, además de modernizarla, repensarla, hacer todo lo que se debe tener. Y obviamente los temas de sistema de alerta temprana relacionados a una serie de parámetros que se pueden vigilar, pero que tienen que estar relacionados con la comunidad, no con unos técnicos en cualquier lado, ni con unos satélites en otro lado, sino con la comunidad. En el caso de estos aluviones específicamente, ¿qué es lo que se tiene ya también, lo ha dicho de alguna manera Cristian? Se tiene zonas específicas en las cuales los flujos han bajado ya por 3 veces desde la década de los 70, los últimos 50 años. Estas zonas tienen que ser señalizadas, pero ¿cuál es la zona segura? Son 20 pasos en las calles laterales, 10 pasos en las calles laterales que bajan desde la Gasca, que bajan por la otra calle que está un poco más al norte, que bajan incluso, que llegan a la Parque Lineal, que sube del Parque Italia, a la Humberto Albornoz, que era la otra. Entonces, esto es algo que precisamente se construye con la comunidad. Definir que estas son las zonas de este flujo de lodo específico, de esta quebrada específica, y hacer la señalización y hacer la capacitación con los vecinos. ¿Qué más? Si es que los vecinos pintan sus calles, entonces ya saben que cuando suena una alarma se pueden ir. ¿Y cuándo suenan las alarmas? Hay varios momentos, o cuando se comunican, ¿no? Las lluvias
permanentes, las lluvias intensas ya deben dar un nivel de preparación y el llenado debe dar otro, porque lo que no se puede monitorear todavía es que un pequeño deslizamiento a 3.800 metros vaya a generar en 5 minutos ya el aluvión, pero si es que se tiene ya este estado de atención previo por unas condiciones previas, esos 5 minutos son suficientes para que cualquiera caminando se salga de la Gasca, salga del Humberto Albornoz, salga de las otras calles que bajan del Pichincha y se metan a las calles paralelas que son horizontales y solo ven pasar el flujo de nuevo. Entonces, y esto es el ejemplo para otros, ¿no? Con las condiciones específicas. Las expectativas que se tienen sobre los sistemas de alerta temprana estaban ahí. Hay un proyecto del municipio de Quito que se estableció con la agencia de cooperación japonesa, JICA, que tiene 4 componentes, pero también tiene 4 años de duración, y el componente tercero es sistemas de alerta temprana. Entonces, este es un camino para que a través de la cooperación técnica y a través del conocimiento local, pero sobre todo a través de generar toda esta dinámica de un sistema de alerta temprana, porque un sistema de alerta temprana no es una alarma, ni no es un detector de lluvias, ni nada, sino que es una serie de pasos donde se establece las zonas de impacto, es decir, las zonas de exposición, donde se establece la situación del fenómeno, pero donde se establece la capacitación a quienes están ahí, la señalética, el medio de mandar el mensaje, y sobre todo la decisión de quién vigila y quién manda el mensaje, porque eso es fundamental. Alguien tiene que decir, salgan, y asumir las consecuencias de no decirlo a tiempo o de decirlo sin que nadie pase y que la comunidad entiende siempre como falsas alarmas, pero son avisos de prevención, avisos en los cuales es preferible tomarse ciertas molestias a perder la vida. Entonces, todo esto es posible realizarlo, está ahí, hay expectativas, hay un proyecto específico que el municipio lo está llevando a cabo y que debe ser enfocado hacia esta construcción comunitaria, una coproducción de sistemas de alerta temprana, una coproducción de escenarios para que se entienda cómo funcionan, y eso es lo fundamental. Y entonces, al entender cómo funcionan y qué es lo que está instalado o qué es lo que debemos instalar y cuáles son las capacidades, es decir, al entender la causa del fenómeno, podemos Bien, seguiremos hablando de esto porque también la preparación permanente, y no solo de las autoridades, sino de las comunidades, estar conscientes frente a los fenómenos naturales que uno no sabe la dimensión con la que puede llegar. Les comprometo a convocarles de nuevo para seguir hablando de esto, para hacer conciencia, escarnio entre las comunidades de los problemas que tenemos a la frente con los fenómenos naturales. Muchas gracias al ingeniero Otón Ceballos, al licenciado Cristian Rivera y al ingeniero Hugo Yepes por aportar a este análisis sobre cómo evitar desastres frente a fenómenos naturales. Muy buen día. Muchas gracias, nuestro Miguel Otón, y a toda la audiencia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos con el segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes les invito a escuchar y a ver el programa Controversia en Escena. Vamos a abordar de nuevo un tema transversal en el Ecuador que es bueno mantener latente en el análisis, como los grandes desafíos del Seguro Social ecuatoriano, los cambios urgentes que necesita, más allá de las últimas reformas sobre la integración del Consejo Directivo del IES, que en lugar de arreglar puede enredar aún más la gobernanza en el Seguro Social. Invitados, la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES por los empleadores, el economista Augusto de la Torre, experto y consultor internacional, ex coordinador de la comisión que elaborara el proyecto de sostenibilidad del Fondo de Pensiones del IES, y el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. De mi parte, muchas gracias. Volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Lunes, que les anticipo, debe iniciarse ya el juicio en los Estados Unidos contra el corrupto excontralor
en la Revolución Ciudadana, Carlos Polid, que tiene al menos 5 cargos. Allá es la justicia americana. Veamos qué sucede desde el próximo lunes. Muy buen día, feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Éxitos. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Quieres ver crecer tu dinero todos los días? Con Ahorro Flexible puedes. Abre la hora en pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Con Saludza Vitality puedes ganar un Apple Watch con solo moverte. Como yo en este momento, que estoy acumulando pasos mientras grabo este anuncio, ya que todos los movimientos suman para poder pagarlo. Con Saludza, descubre cómo mover